El rescate de Mateo Valdés, el grito desesperado de «Auxilio Mateo, que alguien lo salve», se escuchó por todo el residencial Alameda en Polanco, México. Era una tarde de lunes lluviosa y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las calles parecieran ríos peligrosos. La administradora del condominio, Beatriz Solís, señalaba una alcantarilla que se había convertido en una trampa mortal. La fuerza del agua había arrancado la tapa de hierro, dejando un agujero peligroso en medio de la banqueta. Mateo Valdés, de 6 años e hijo del empresario Sebastián Valdés, el dueño del ático en la Torre A, había resbalado en la acera mojada mientras regresaba de la escuela y cayó directo al agujero. La corriente era violenta, arrastrando al indefenso niño junto con ramas y hojas. Aunque Mateo intentaba mantenerse a flote, la corriente lo arrastraba cada vez más lejos. La gente adinerada se reunió alrededor del agujero, pero toda su riqueza no les servía de nada en ese momento. Solo se quedaban ahí, gritando, desesperándose y viendo a un niño luchar por su vida sin que nadie hiciera nada. Mateo ya casi desaparecía bajo la fuerza del agua. Sus gritos eran cada vez más débiles y sus fuerzas se estaban agotando. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. En ese momento de desesperación, una joven de 23 años, llamada Jimena Morales, apareció corriendo con su uniforme de limpieza azul y una cubeta que soltó al ver la situación. Jimena era una empleada de limpieza que trabajaba en el residencial desde hacía 2 años y conocía a Mateo, quien siempre la saludaba y sonreía. Ignorando las advertencias de los residentes sobre el peligro de la alcantarilla, se quitó los zapatos y se metió al agua sin pensarlo 2 veces. La corriente era más fuerte de lo que imaginaba, pero logró mantener el equilibrio. Gritando el nombre de Mateo, nadó contra la corriente, con el agua sucia entrándole en la boca y los ojos, hasta que encontró al niño aferrado a una tubería a unos 8 metros de distancia. Mateo, casi desmayándose del miedo, se aferró a Jimena como si ella fuera su única salvación. El viaje de regreso fue aún más difícil, ya que Jimena tuvo que nadar contra la corriente con el niño en brazos, pero no se rindió. Cuando llegaron a la salida, los vecinos aplaudieron y algunos bajaron a ayudarlos a salir. El niño estaba empapado, sucio y temblando, pero vivo. Jimena, también cubierta de lodo, abrazó al niño y se aseguró de que respirara bien. El niño, con una sonrisa, le dijo: «Gracias, tía Jimena, me salvaste». «Te salvaste, hijo mío», gritó Sebastián, el padre de Mateo, al llegar en su auto negro y ver a su hijo sano y salvo. La administradora del residencial le explicó que la joven empleada de limpieza había salvado a su hijo. Sebastián miró por primera vez a Jimena, una joven sencilla y humilde que aún goteaba agua de la alcantarilla, pero que sostenía a Mateo con un cariño que parecía maternal. Sebastián no podía creer que una empleada de limpieza hubiera arriesgado su vida por su hijo, mientras las docenas de personas ricas solo se quedaban mirando. En el hospital, Sebastián le pidió a Jimena que se quedara. Ella se sentía fuera de lugar por estar sucia en un hospital, pero Sebastián insistió, diciendo que por haber salvado a su hijo, ella tenía derecho a estar en cualquier lugar. Juntos esperaron en el pasillo hasta que el médico, el doctor Adrián Campos, salió y les informó que Mateo estaba bien, que no había tragado mucha agua y se iría a casa en unas horas. El doctor también les habló sobre el trauma de Mateo por la reciente muerte de su madre en un accidente de auto 1 año antes, y el hecho de que el accidente de la alcantarilla pudo haberle revivido esos recuerdos. Cuando el niño despertó, la enfermera les dijo que estaba preguntando por su tía Jimena.
Jimena entró a la habitación lentamente y la cara pálida de Mateo se iluminó al verla. Él la abrazó con miedo de que se fuera y le contó que había soñado que se estaba ahogando de nuevo, pero que ella había ido a salvarlo. Jimena se quedó con el niño hasta que se durmió, y Sebastián, al ver la forma natural y afectuosa en que ella trataba a su hijo, se dio cuenta de la conexión especial que existía entre ellos. Agradecido, Sebastián le dijo que ella era la única persona que había tenido el valor de meterse a la alcantarilla. Fue entonces cuando el padre de Sebastián, un hombre de 62 años llamado Héctor Valdés, apareció en el hospital con su traje impecable y supo al instante que no le agradaba la escena de su hijo hablando con una empleada mojada y sucia en el pasillo de un hospital público. Héctor miró a Jimena con frialdad y de arriba abajo, notando su ropa barata y su situación de pobreza. Al enterarse de que ella había salvado a su nieto, solo dijo, «Entiendo», con un tono que dejaba clara su desaprobación. Jimena, sintiendo la hostilidad del hombre, se sintió incómoda y se retiró para cambiarse de ropa. Cuando Jimena se fue, Héctor le susurró a su hijo, «Vamos a tener que vigilar esto». 2 días después, Mateo fue dado de alta del hospital y Héctor se lo llevó a la mansión familiar en Lomas de Chapultepec para cuidarlo mejor. Sin embargo, Mateo extrañaba a Jimena y le preguntó a su padre cuándo la volvería a ver, lo que preocupó a Héctor, quien notó que la empleada había creado un vínculo con su nieto. Decidido a ponerle fin a la situación, Héctor contrató a una niñera para familias ricas y luego fue personalmente a buscar a Jimena, que estaba limpiando el vestíbulo. Héctor le agradeció por haber salvado a su nieto, pero le dejó claro que las cosas debían volver a la normalidad, ya que eran de mundos muy diferentes. Él argumentó que el niño, al haber pasado por un trauma, podría confundir las cosas y que lo mejor era mantener la distancia. Jimena, aunque entristecida, entendió el mensaje. Héctor le pidió que la conversación quedara entre ellos y que no se la comentara a Sebastián, ya que él tenía mucho trabajo y no quería que se preocupara por estas cosas. Jimena se quedó quieta, sintiendo una tristeza profunda, y sintió que tal vez el señor Héctor tenía razón y se estaba metiendo donde no la llamaban. Esa misma tarde, Sebastián buscó a Jimena para platicar con ella, pero la notó distante y extraña. Jimena, con las palabras de Héctor en la cabeza, le respondió a Sebastián que quizás era mejor que el niño no se encariñara con ella para que no sufriera cuando se alejara. Al ver la seriedad con la que Sebastián le preguntó quién le había metido esa idea en la cabeza, Jimena se quedó sin palabras. Héctor, que los estaba espiando detrás de una columna, se acercó y con el ceño fruncido le preguntó a su hijo si no tenía más cosas que hacer. Sebastián confrontó a su padre sobre la forma distante en que Jimena se estaba comportando y Héctor, actuando como si no supiera nada, le respondió que quizás ella se había dado cuenta de que exageró. Héctor continuó diciendo que ya le habían agradecido a Jimena por salvar a Mateo y que era momento de seguir adelante. 5 días después de la conversación, Mateo seguía teniendo pesadillas y se despertaba llorando por su tía Jimena. El niño le preguntó a su padre por qué Jimena no venía a verlo y le contó que cuando la había visto en el ascensor, ella se había puesto triste, apenas lo saludó y se fue corriendo. Sebastián sospechó que Jimena lo estaba evitando a propósito y esa tarde la buscó en el área de juegos. Él le contó sobre las pesadillas de Mateo y le preguntó por qué estaba siendo tan fría con él. Jimena le respondió que tal vez era mejor que mantuvieran su distancia para que los niños no sufrieran. Sebastián insistió en que el vínculo que ella había creado con Mateo al salvarle la vida no podía ser ignorado, y le dijo que ella era la primera persona que había logrado que su hijo, quien aún estaba lidiando con la muerte de su madre,
sonriera de verdad. Antes de que Jimena pudiera responder, Mateo apareció corriendo y la abrazó, feliz de verla. Al ver la escena, Sebastián comprendió que alguien la había presionado para alejarse. Entonces le preguntó a Mateo si le gustaría que Jimena fuera a su casa a contarle un cuento, lo que emocionó al niño. Jimena dudó, pero Sebastián, al ver su indecisión, le dijo que su presencia en la vida de Mateo era un agradecimiento que se merecía y que no era una petición, sino una necesidad para su hijo. En ese momento, la nueva niñera contratada por Héctor, Elvira Cortázar, se acercó con un aire de desprecio y le recriminó a Mateo el haberse escapado. Elvira, al hablar de Jimena, le dijo a Sebastián que su padre le había dicho que mantuviera al niño alejado de ciertas influencias. Esa frase fue como una bomba para Sebastián, quien entendió de inmediato que su padre estaba detrás del distanciamiento de Jimena. Enojado, Sebastián despidió a la niñera en ese mismo instante. Jimena, pálida, se quedó callada al ser confrontada por Sebastián, lo que confirmó su sospecha. Sebastián le dejó claro a Jimena que su padre no tenía el control de su vida, ni la de su hijo, y que si él quería que ella formara parte de su rutina, así sería. Al escuchar sus palabras, Jimena rompió en llanto, explicándole que nadie la había defendido de esa manera antes. Sebastián sintió algo diferente en su pecho, una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que Jimena no era solo la mujer que había salvado a su hijo, sino una persona especial, valiente e íntegra, que estaba siendo maltratada por su propia familia. Así, acordaron que Jimena iría a su casa esa noche a contarle un cuento a Mateo y que lo seguiría haciendo cada vez que el niño la necesitara. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Héctor, que los estaba observando desde su ventana, vio el despido de la niñera y la íntima conversación que se estaba dando entre su hijo y la empleada. Furioso, decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Llamó a un contacto y le pidió que publicara un artículo sobre oportunistas que se hacen pasar por héroes para infiltrarse en familias ricas. Esa tarde, Héctor esperó a que Sebastián y Mateo se fueran al parque y confrontó a Jimena en el estacionamiento, cerca del cuarto de 1905. Servicio. Héctor le dijo que había habido un malentendido y que creía haber sido claro al decirle que mantuviera su distancia de su nieto. Jimena le respondió que solo estaba obedeciendo a Sebastián, quien le había pedido que fuera a contarle un cuento a Mateo. Héctor, con frialdad, le dijo que su hijo, al ser un hombre sensible que había perdido a su esposa, a veces tomaba decisiones con el corazón y que él, con su experiencia, tenía que orientarlo. Se acercó a Jimena y le dijo que debía entender una cosa muy simple. No es parte de esta familia, nunca lo ha sido y nunca lo será. Al ver las lágrimas en los ojos de Jimena, él se burló de ella, diciendo que una mujer en su situación siempre tiene un interés y que ella solo veía a un hombre rico, viudo y con un hijo necesitado. Jimena, humillada y con lágrimas de rabia, le recordó que ella había arriesgado su vida para salvar a su nieto, a lo que Héctor le respondió que la gratitud tiene un límite. Antes de irse, Héctor la amenazó sutilmente, diciéndole que sería una lástima que perdiera su empleo y que no le contara la conversación a su hijo, ya que un hombre enamorado toma malas decisiones. Jimena se quedó en shock, sin saber si lo que Héctor había dicho sobre Sebastián era verdad. Héctor, por su parte, le dejó una nota a su hijo, con el membrete de la empresa, diciendo que necesitaban hablar con urgencia sobre decisiones que podrían afectar el futuro de su familia y sus negocios. Sebastián leyó la nota de su padre y decidió que era hora de tener una conversación muy seria con él, una que definiría de una vez por todas quién mandaba en su vida y en la de su hijo. A las 6 en punto, Jimena tocó el timbre.
aunque había dudado si ir. Al verla, Sebastián notó que estaba pálida y con los ojos rojos, y al preguntarle si estaba bien, ella le respondió que solo era cansancio, aunque una lágrima rodó por su mejilla. Sebastián, con absoluta certeza, supo que alguien había lastimado a esa mujer y que su principal sospechoso era su padre. 2 semanas después, Mateo estaba más alegre y había dejado de tener pesadillas, pero Héctor no estaba contento con el cambio. El lunes por la mañana llamó a Ofelia, una de las mayores chismosas del residencial, y le dijo que estaba preocupado por una situación delicada, insinuando que Jimena se estaba aprovechando de la gratitud de su hijo para infiltrarse en su familia. Héctor le pidió a Ofelia que estuviera atenta a cualquier cosa extraña y colgó satisfecho, sabiendo que en pocas horas el chisme se esparciría. Y así fue. Jimena notó cambios sutiles en la forma en que la trataban. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba en el ascensor. La gente que antes la saludaba, ahora apenas le asentía con la cabeza, y escuchó a 2 residentes murmurar sobre la empleada de limpieza que se le anda acercando al viudo del 1502, y que siempre aparece alguien queriendo aprovecharse de la situación. Al verla preocupada, Sebastián le preguntó qué le pasaba, y Jimena le respondió que algunas personas estaban diciendo cosas sobre sus visitas a su casa. Él le dijo que no entendía por qué había un problema con eso, pero ella insistió en que quizás era mejor que disminuyera sus visitas para no darle motivos a la gente para que hablara. Esa noche, Mateo le preguntó a Sebastián si Jimena había hecho algo malo, porque la señora Elena le había dicho a la señora Patricia que Jimena estaba tratando de volverse parte de su familia. La rabia de Sebastián subió al instante, al confirmar sus sospechas. Al día siguiente, fue a buscar a su padre a la mansión y lo confrontó, preguntándole si él estaba detrás de los chismes. Héctor negó saber algo, pero le dijo que era natural que la gente comentara cuando una mujer empezaba a aparecer tanto en la vida de un hombre rico y viudo con un hijo que necesitaba afecto. Héctor le sugirió que fueran más discretos, lo que enojó aún más a Sebastián. Sebastián, sin poder probar nada, se fue de la conversación molesto, mientras que Héctor, por su parte, llamó a un viejo contacto que tenía un blog sobre la sociedad de la ciudad. Héctor le dio información vaga sobre situaciones delicadas en los residenciales de lujo y personas que se hacían las heroínas para ganar confianza y aprovecharse de las familias. 3 días después, un artículo con un título sobre el nuevo fraude de la élite que usa tragedias para infiltrarse en familias ricas fue publicado en el blog. El miércoles por la mañana, la hermana de 1902, Jimena, la llamó para preguntarle si había visto el artículo y le leyó algunos fragmentos. Jimena sintió que se le revolvía el estómago, ya que, aunque el artículo no mencionaba nombres, cualquier persona del residencial sabría de quién estaban hablando. Ella se dio cuenta de que la gente la miraba diferente. Su supervisor la llamó para preguntarle sobre el artículo y le dijo que le habían pedido que hablara con ella sobre mantener más distancia con los residentes. Jimena se sintió humillada y sintió el peso de las miradas y los comentarios disimulados durante todo el día. Sebastián llegó del trabajo furioso y fue a confrontar a su padre, preguntándole si él había hablado con ese periodista. Héctor, fingiendo sorpresa, negó haberlo hecho, pero le dijo que la mitad del residencial ya sabía que tenían una relación cercana. Sebastián, indignado, le dijo que Jimena no era una oportunista y que no merecía que la trataran así. Héctor le preguntó a Sebastián por qué estaba tan alterado por un simple artículo sobre una empleada, dejando a su hijo sin respuesta, ya que se dio cuenta de que estaba reaccionando como si Jimena fuera especial en su vida.
Esa noche, Jimena recibió llamadas anónimas de gente que la insultaba y le decía que se avergonzara y desapareciera de la vida de la familia. Al día siguiente, Jimena buscó a Sebastián y le contó sobre el artículo y las llamadas que estaba recibiendo, expresando su miedo de que la situación lo perjudicara a él y a Mateo. Sebastián le dijo que no la dejaría ir y que no era justo que ella fuera la perjudicada. Él le dijo que quería conocerla mejor, a su familia y su vida, porque era importante para él. Una semana después, un sábado por la tarde, Jimena llevó a Sebastián a su casa en una colonia popular de la ciudad. Era una casa sencilla y limpia donde vivía con su mamá y su sobrino de 4 años, Javier. Sebastián observó la interacción cariñosa de Jimena con su sobrino y se dio cuenta de que no había nada forzado en su amor. Durante la cena, la madre de Jimena, Lourdes Morales, le contó a Sebastián sobre cómo Jimena, desde que su padre murió, se puso a trabajar para ayudarlas y cómo trajo a su hermana y sobrino a vivir a su casa sin pensarlo 2 veces cuando su hermana se separó de su pareja. Lourdes, con lágrimas en los ojos, le dijo a Sebastián que le dolía tanto ver a la gente hablando mal de su hija, sobre todo después de que ella casi se muere en esa alcantarilla salvando a su nieto. Sebastián le respondió que él sabía perfectamente quién era su hija y que ella era incapaz de hacer cualquier maldad. Durante la plática, Sebastián se dio cuenta de que sus sentimientos por Jimena iban más allá de la gratitud. Al final de la noche, Sebastián llevó a Jimena a la parada de camión. Le dijo que averiguaría quién la estaba perjudicando y le tomó la mano, diciéndole que siempre podría contar con él. Al ver a Jimena irse, Sebastián se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella. Desde su ventana, la empleada de limpieza Alicia Mendoza, que tenía problemas económicos, observó la escena. La siguiente semana, Héctor se acercó a Alicia, le preguntó por la situación de la cirugía de su hija y le dijo que tal vez él podría ayudarla a cambio de algo, sembrando así la semilla de su próximo plan. Héctor, dándose cuenta de que los chismes y el artículo no habían sido suficientes para alejar a Jimena, decidió usar métodos más directos. El lunes por la mañana convocó a una reunión con los principales propietarios del residencial para discutir un asunto delicado. Sin embargo, el audio se corta de repente en medio de su discurso y la historia del rescate se repite sin interrupción, una y otra vez. El grito desesperado de «¡Auxilio, Mateo! ¡Que alguien lo salve!» resonó por todo el residencial Alameda en Polanco, mientras una tarde lluviosa y con vientos fuertes convertía las calles en ríos peligrosos. La administradora del condominio de lujo, Beatriz Solís, señalaba la alcantarilla que se había convertido en una trampa mortal. La fuerza del agua había arrancado la tapa de hierro, dejando un agujero peligroso en medio de la banqueta. Mateo Valdés, de 6 años de edad, hijo del empresario Sebastián Valdés y residente del ático de la Torre A, había resbalado en la banqueta mojada cuando regresaba de la escuela y había caído directamente a la alcantarilla. La corriente era violenta, arrastrando al indefenso niño junto con hojas y ramas. Mateo intentaba mantenerse a flote, pero la corriente lo arrastraba cada vez más lejos. Los residentes adinerados se reunieron alrededor de la alcantarilla, acostumbrados a resolver todo con dinero, pero en ese momento toda su riqueza era inútil. Solo se quedaron ahí, gritando y desesperándose, mientras un niño luchaba por su vida frente a ellos. El agua subía rápidamente y la alcantarilla se volvía más peligrosa a cada minuto. El niño ya casi desaparecía y su grito de auxilio era cada vez más débil. A cada segundo que pasaba, las posibilidades de salvar al niño disminuían.
Fue entonces cuando una joven de 23 años, Jimena Morales, una empleada de limpieza que trabajaba en el residencial desde hacía 2 años y que conocía a Mateo desde pequeño, apareció corriendo con su uniforme azul y soltó una cubeta al ver la situación. Jimena, con un valor que impresionaba, empujó a la gente que rodeaba la alcantarilla y se metió sin pensarlo 2 veces, ignorando sus advertencias. La corriente era más fuerte de lo que imaginaba, pero ella logró mantener el equilibrio. Gritando el nombre de Mateo, ella nadó contra el agua sucia hasta que encontró al niño aferrado a una tubería a unos 8 metros de distancia. El niño, casi desmayándose del miedo, se sostuvo de Jimena como si fuera su única salvación. Regresar fue aún más difícil, ya que Jimena tuvo que nadar contra la corriente, cargando al niño que temblaba de miedo y frío. Varias veces pensó que no lo lograría, pero algo dentro de ella la impulsó a seguir luchando. Cuando salieron, los vecinos aplaudieron y se acercaron para ayudarlos. Sebastián Valdés, el padre de Mateo, un hombre de 34 años, llegó en su auto negro y al ver la escena, corrió desesperado hacia su hijo. La administradora del condominio le explicó que Jimena había salvado a su hijo. Sebastián, al mirar a Jimena por primera vez, vio a una joven sencilla y humilde que sostenía a su hijo con un cariño maternal. Él no podía creer que una empleada humilde hubiera arriesgado su vida por el niño mientras decenas de personas ricas solo se quedaron mirando. En el hospital, Sebastián le pidió a Jimena que se quedara, a pesar de que ella se sentía fuera de lugar por estar toda sucia. Él le dijo que por haber salvado a su hijo, ella tenía derecho a estar en cualquier lugar. Juntos, esperaron en el pasillo, y el médico les informó que Mateo estaba bien, pero que necesitaba apoyo emocional, ya que el accidente pudo haberle revivido el trauma de haber perdido a su madre 1 año antes. Cuando Mateo despertó, solo preguntó por su tía Jimena. Al verla, la cara de Mateo se iluminó y la abrazó con fuerza, contándole sobre una pesadilla que tuvo en la que se estaba ahogando de nuevo. Jimena se sentó a su lado y le contó una historia sobre un pececito valiente que ayudaba a otros pececitos en el mar, hasta que el niño se quedó dormido. Sebastián se dio cuenta de la conexión natural y especial que existía entre Jimena y Mateo. Él le agradeció por haber arriesgado su vida por su hijo, diciéndole que había más de 20 personas ahí, pero solo ella tuvo el valor de meterse a la alcantarilla. Fue entonces cuando el padre de Sebastián, Héctor Valdés, apareció y al ver a su hijo hablando con una empleada sucia en un hospital público, la miró con frialdad y desaprobación. Héctor le susurró a su hijo que iban a tener que vigilar esto, y al día siguiente fue personalmente a buscar a Jimena para dejarle claro que no era bienvenida en la vida de su familia. Él le dijo que eran de mundos muy diferentes y que era mejor que mantuviera su distancia para no confundir las cosas con el niño. Jimena, sintiéndose humillada, se quedó quieta por un par de minutos, sintiendo una tristeza profunda. Sin embargo, el destino tenía otros planes, ya que Sebastián la encontró en el estacionamiento esa misma tarde. Sebastián notó que Jimena estaba diferente y le preguntó si todo estaba bien. Jimena, con las palabras de Héctor en su cabeza, le respondió que tal vez era mejor que Mateo no se encariñara con ella, ya que los niños sufren cuando la gente se aleja. Sebastián, sin entender lo que pasaba, le preguntó quién le había metido esa idea en la cabeza, y Jimena le respondió que nadie, que simplemente vivían en mundos diferentes. 5 días después, Mateo seguía teniendo pesadillas y preguntaba por qué Jimena no venía a verlo. Al niño le dolía que cuando la veía en el ascensor, ella se pusiera triste y apenas lo saludara. Sebastián, preocupado, decidió buscarla y la encontró, barriendo hojas en el área de juegos.
Él le confrontó por su actitud fría, pero Jimena bajó la mirada, diciéndole que tal vez era mejor que mantuvieran la distancia para evitarle sufrimiento al niño. Justo en ese momento, Mateo se escapó de la niñera que Héctor había contratado y corrió a los brazos de Jimena. Al ver la conexión genuina entre ellos, Sebastián se dio cuenta de que alguien la había presionado para alejarse. Sebastián, sin pensarlo dos veces, le dijo a Jimena que fuera a su casa a contarle un cuento a Mateo esa noche, ya que él la necesitaba y ella ya era parte de su vida, quisiera o no. La niñera, Elvira, una mujer con cara de pocos amigos y un aire de desprecio, se acercó a ellos y en un intento de mantener la distancia entre la familia y la empleada, le dijo a Sebastián que su padre le había dicho que mantuviera a Mateo alejado de ciertas influencias. Esa frase fue como una bomba para Sebastián, quien entendió que su propio padre estaba detrás de la actitud fría de Jimena. Enojado, despidió a la niñera al instante, diciéndole que no necesitaba a alguien que tratara a la gente buena como si fueran delincuentes. Al ver a Jimena llorar porque nadie la había defendido de esa manera antes, Sebastián sintió que algo se movía en su pecho. Se dio cuenta de que ella era una persona especial y valiente que estaba siendo maltratada por su propia familia, y le dejó claro que de ahora en adelante él se encargaría de su padre. Mientras tanto, Héctor, que lo estaba observando todo desde su ventana, se enfureció al ver que la situación se le estaba saliendo de control. Héctor decidió tomar medidas más drásticas. Llamó a un contacto y le pidió que publicara un artículo sobre oportunistas que se hacen pasar por héroes para infiltrarse en familias ricas, y luego fue a confrontar a Jimena en el estacionamiento. Él le dijo que había habido un malentendido y que él había sido claro al pedirle que mantuviera su distancia, y al ver que ella no había hecho caso, la acusó de querer aprovecharse de la gratitud de su hijo. Jimena, sintiendo lágrimas de rabia en los ojos, le recordó que ella había arriesgado su vida para salvar a su nieto, a lo que Héctor le respondió que la gratitud tenía un límite. Héctor, con una risa hueca, la acusó de querer trepar a costa de los demás y la amenazó con hacer que perdiera su empleo, recordándole que el trabajo es difícil de conseguir. Antes de irse, le dijo que sería muy desafortunado si ella le contaba a Sebastián sobre su conversación, insinuando que su hijo se estaba enamorando de ella y que eso era un problema muy serio. Jimena se quedó en shock, sin saber si lo que Héctor había dicho sobre Sebastián era verdad. Ella sintió que tenía dos opciones: obedecer a Héctor y alejarse de Mateo para siempre, o enfrentar las consecuencias y seguir luchando por el derecho de cuidar al niño que salvó. Al ver la nota que su padre le había dejado en su casa, Sebastián tomó la decisión de confrontarlo, ya que la nota estaba escrita con un tono amenazante y quería dejar claro quién mandaba en su vida y en la de su hijo. Esa noche, cuando Jimena llegó a la casa de Sebastián para contarle un cuento a Mateo, él notó que ella estaba pálida y con los ojos rojos, y supo que alguien le había hecho daño. 2 semanas después, Mateo estaba mucho mejor, más alegre y sin pesadillas. Sin embargo, Héctor no estaba satisfecho con la situación y decidió tomar acción. Él llamó a Ofelia, una de las mayores chismosas del residencial, y le insinuó que Jimena se estaba aprovechando de la gratitud de su hijo para infiltrarse en su familia. Héctor le pidió a Ofelia que lo mantuviera al tanto de cualquier cosa extraña. Como resultado de la llamada, Jimena notó que la gente la trataba de manera diferente, escuchando comentarios sobre la empleada de limpieza que se le anda acercando al viudo del 1502. Sebastián, al verla preocupada, le preguntó qué le pasaba, y ella le respondió que algunas personas estaban hablando sobre sus visitas a su casa.
Aunque él le dijo que no le importaba lo que la gente dijera, ella insistió en que quizás era mejor que disminuyera las visitas para evitar darle motivos a la gente para hablar. Esa noche, Mateo le preguntó a Sebastián si Jimena había hecho algo malo, ya que la señora Elena le había dicho a la señora Patricia que Jimena estaba tratando de volverse parte de su familia. Sebastián, furioso, fue a confrontar a su padre en la mansión familiar, preguntándole si él estaba detrás de los chismes que andaban circulando en el residencial. Héctor, actuando como si no supiera nada, le respondió que era natural que la gente comentara cuando una mujer aparecía tanto en la vida de un hombre rico y viudo como él. Héctor, además de negar su participación, le sugirió a su hijo que fueran más discretos, lo que enojó aún más a Sebastián. Después de que Sebastián se fue, Héctor llamó a un viejo contacto que tenía un blog sobre la sociedad y le dio la idea de un artículo sobre personas que se aprovechan de tragedias familiares para infiltrarse en familias ricas. 3 días después, un artículo con un título sobre el nuevo fraude de la élite fue publicado en el blog, lo que afectó a Jimena directamente, ya que era obvio que se trataba de ella. Jimena se dio cuenta de que la gente la miraba de manera diferente y su supervisor la confrontó sobre el reportaje que andaba circulando en internet, pidiéndole que mantuviera más distancia con los residentes. Esa misma noche, Jimena recibió llamadas anónimas de gente que la insultaba y le decía que desapareciera de la vida de la familia. Sin embargo, Jimena decidió no rendirse y buscó a Sebastián al día siguiente, dispuesta a confrontar la situación. Jimena le dijo a Sebastián que no creía en el artículo, pero que estaba preocupada por la situación y las llamadas anónimas que había recibido, ya que temía que eso lo perjudicara a él y a su familia. Sebastián, al ver la preocupación genuina de Jimena, decidió que era momento de dar el siguiente paso y le dijo que quería conocer a su familia y su vida, ya que eso era importante para él. Una semana después, Jimena llevó a Sebastián a su casa, una casa sencilla pero limpia, en una colonia popular de la ciudad. Allí, Sebastián conoció a su mamá, Lourdes Morales, y a su sobrino, Javier. Sebastián se dio cuenta de la conexión natural y cariñosa que Jimena tenía con su sobrino y se sintió conmovido por el amor y los valores que vio en esa casa humilde. Durante la cena, la mamá de Jimena le contó a Sebastián sobre el carácter luchador de su hija, quien había trabajado honradamente desde los 17 años para ayudar con los gastos de la familia, y de cómo Jimena había traído a vivir a su hermana y a su sobrino a su casa cuando su hermana se separó de su pareja. Lourdes le dijo que le dolía mucho ver a la gente hablando mal de su hija, sobre todo después de que ella había arriesgado su vida para salvar a Mateo. Sebastián le respondió que él sabía perfectamente quién era Jimena y que era incapaz de cualquier maldad. Al salir de la casa, Sebastián se dio cuenta de que lo que sentía por Jimena iba más allá de la gratitud. Él le dijo que iba a averiguar quién la estaba difamando y que lo detendría. Jimena le respondió que quizás era mejor dejarlo así para no complicar las cosas, pero él le insistió en que lo resolvería. Antes de que ella se subiera al camión, Sebastián le tomó la mano y le dijo que siempre podría contar con él. Al ver la escena, Sebastián se dio cuenta de que se estaba enamorando de Jimena. Desde una ventana, Alicia Mendoza, una empleada de limpieza con problemas económicos, observó la escena. Al ver la difícil situación de Alicia, Héctor decidió usarla para ejecutar su plan final, ya que los chismes y el artículo no habían sido suficientes para alejar a Jimena de Sebastián. Él le insinuó que tal vez él podría ayudarla de alguna manera en el futuro. El lunes por la mañana, Héctor convocó a una reunión con los principales propietarios del residencial para discutir un asunto delicado.
Él se presentó con una carpeta de documentos y un aire muy serio. En la sala había 5 personas: la administradora, el subadministrador, una de las chismosas principales, el señor Paulo y la señora Cristina. Sin embargo, justo en ese momento, el audio de la transcripción se corta y vuelve a repetirse desde el inicio. «Auxilio, Mateo, que alguien lo salve», se escuchó por todo el residencial. La lluvia caía con fuerza esa tarde de lunes, convirtiendo las calles en ríos peligrosos, y el viento sacudía los árboles. Beatriz Solís, la administradora del condominio de lujo, señalaba la alcantarilla que se había convertido en una trampa mortal para el niño de 6 años, Mateo Valdés, hijo del empresario Sebastián Valdés. El niño, que regresaba de la escuela, había resbalado en la banqueta mojada y había caído directo a la alcantarilla. La corriente era violenta, arrastrando al indefenso niño junto con hojas y ramas. Aunque Mateo manoteaba, tratando de mantenerse en la superficie, era arrastrado cada vez más lejos. La gente adinerada se juntó alrededor de la alcantarilla, acostumbrada a resolverlo todo con dinero, pero en ese momento toda su riqueza no les servía de nada. Solo se quedaron ahí, gritando y desesperándose, mientras el niño luchaba por su vida frente a ellos. Los segundos pasaban y nadie hacía nada, ya que el miedo se apoderó de todos. Mateo ya casi desaparecía, arrastrado por la terrible fuerza del agua, y sus gritos eran cada vez más débiles, ya que sus fuerzas se estaban agotando. La desesperación en sus pequeños ojos le partía el corazón a cualquiera que lo viera. Fue entonces cuando una joven de 23 años, Jimena Morales, apareció corriendo con un uniforme de empleada azul y una cubeta de productos de limpieza. Jimena, que trabajaba como empleada de limpieza en el residencial desde hacía 2 años, conocía a Mateo y él siempre la saludaba con una sonrisa. Ignorando las advertencias de los residentes de que se iba a morir si se metía, Jimena se quitó los zapatos y se aventó a la alcantarilla sin pensarlo 2 veces. La corriente era más fuerte de lo que imaginaba, pero ella logró mantener el equilibrio y comenzó a nadar contra el agua sucia mientras gritaba el nombre de Mateo. Jimena, con el horrible sabor del agua en su boca, no se detuvo hasta que encontró al niño aferrado a una tubería a unos 8 metros de distancia. El niño, que casi se desmayaba de miedo, se aferró a Sinatus Jimena como si fuera su única salvación. El viaje de regreso fue más difícil, pero ella no se rindió y siguió luchando hasta que lograron salir. Cuando llegaron a la salida, los vecinos aplaudieron, y Jimena, cubierta de lodo, abrazó a Mateo, quien estaba empapado, sucio y temblando, pero vivo. El padre de Mateo, Sebastián Valdés, un empresario de 34 años, llegó al residencial después de recibir una llamada desesperada de la administradora. La administradora le explicó que Jimena, la empleada de Mindestup Limpieza, había salvado a su hijo. Sebastián, al mirar a Jimena, vio a una joven humilde que sostenía a su hijo con un cariño maternal, y no podía creer que ella hubiera arriesgado su vida, mientras que las personas ricas de la zona se quedaban ahí mirando sin hacer nada. En el hospital, Sebastián le pidió a Jimena que se quedara a esperar a su hijo, ya que ella tenía derecho a estar en cualquier lugar después de haber salvado a su hijo. Juntos esperaron en el frío pasillo del hospital y, cuando el médico salió, les informó que Mateo estaba bien, pero que el accidente pudo haberle revivido el trauma de haber perdido a su madre 1 año antes. Cuando Mateo despertó, solo preguntó por su tía Jimena. Jimena entró en la habitación y la cara de Mateo se iluminó al verla. El niño la abrazó con miedo de que se fuera y le contó que había soñado que se estaba ahogando de nuevo, pero que ella había ido a buscarlo. Jimena se sentó a su lado y le contó una historia sobre un pececito valiente que ayudaba a otros pececitos hasta que el niño se quedó dormido. Sebastián se dio cuenta de la conexión natural que existía entre Jimena y su hijo.
y la voz de Jimena interrumpió la conversación. El padre de Sebastián, Héctor Valdés, un hombre de 62 años, apareció en el hospital y, al ver la escena de su hijo hablando con una empleada sucia en el pasillo, no le gustó nada lo que vio. Al enterarse de que Jimena había sido quien salvó a su nieto, Héctor la estudió con frialdad y le susurró a su hijo que iban a tener que vigilar esto. 2 días después, Héctor se llevó a Mateo a su mansión para cuidarlo mejor. Pero el niño extrañaba a Jimena y le preguntaba a su padre cuándo la volvería a ver, lo que preocupó a Héctor, quien ya había tomado la decisión de alejar a la empleada. Esa tarde, Héctor fue a buscar a Jimena para dejarle claro que no era bienvenida en la vida de la familia. Le dijo que eran de mundos muy diferentes y que los niños se encariñan fácilmente, haciendo fantasías, que podían confundir las cosas. Jimena, aunque se sintió humillada, entendió que el hombre no la quería cerca de su nieto. Héctor le pidió que la conversación quedara entre ellos y que no se la comentara a Sebastián. Jimena se quedó quieta, sintiendo una tristeza profunda, y se preguntó si tal vez Héctor tenía razón y se estaba metiendo donde no la llamaban. Esa misma tarde, Sebastián la encontró en el estacionamiento y la notó distante, pero ella le dijo que todo estaba bien, que solo vivían en mundos muy diferentes. 5 días después, Mateo seguía teniendo pesadillas y se despertaba llorando por su tía Jimena. El niño le preguntó a su padre por qué Jimena no lo quería, ya que la había visto y había sido fría con él. Sebastián, preocupado, fue a buscarla y le preguntó por qué estaba siendo tan fría con el niño, a lo que Jimena respondió que tal vez era mejor mantener la distancia. Sebastián, sin embargo, le dijo que el lazo que habían creado no podía ser ignorado y que ella era la primera persona que había logrado que Mateo, quien había perdido a su mamá, sonriera de verdad. En ese momento, Mateo apareció y corrió a los brazos de Jimena, feliz de verla. Sebastián se dio cuenta de que Jimena no se estaba alejando por voluntad propia, sino que alguien la había presionado para que lo hiciera. Sebastián, enojado, le dijo a Jimena que fuera a su casa a contarle un cuento a Mateo esa noche, ya que él la necesitaba, y en ese momento, la nueva niñera contratada por Héctor, Elvira, apareció y confrontó a Mateo por haberse escapado. Elvira, con una mirada de desprecio, le dijo a Sebastián que su padre le había dicho que mantuviera al niño alejado de ciertas influencias, confirmando las sospechas de Sebastián. Sebastián despidió a la niñera en el acto, y Jimena, al ver la reacción de Sebastián, rompió en llanto, diciéndole que nadie la había defendido de esa manera antes. Sebastián, sintiendo que Jimena era una persona especial, le dijo que su padre no mandaba en su vida ni en la de su hijo, y que Jimena ya era parte de su rutina, quisiera o no. Héctor, que lo observaba todo desde su ventana, se enfureció al ver que la situación se le estaba saliendo de control. Él llamó a un contacto y le pidió que publicara un artículo sobre oportunistas que se hacen pasar por héroes para infiltrarse en familias ricas. Esa misma tarde, Héctor fue a confrontar a Jimena en el estacionamiento, donde la amenazó con hacer que perdiera su empleo si no se alejaba de su nieto. Héctor la humilló, acusándola de ser una oportunista que quería trepar a costa de los demás. Antes de irse le dijo que sería muy desafortunado si ella le contaba a su hijo sobre su conversación, ya que un hombre enamorado toma malas decisiones, y él no quería que Sebastián cometiera una estupidez por su culpa. Jimena se quedó en shock, sin saber si lo que Héctor había dicho sobre Sebastián era verdad. Jimena sintió que tenía 2 opciones: obedecer a Héctor y alejarse de Mateo para siempre, o enfrentar las consecuencias y seguir luchando por el derecho de cuidar al niño que salvó. Al ver la nota que su padre le había dejado en su casa, Sebastián tomó la decisión de confrontarlo, ya que la nota estaba escrita con un tono amenazante.
y quería dejar claro quién mandaba en su vida y en la de su hijo. Cuando Jimena llegó a la casa de Sebastián para contarle un cuento a Mateo, él notó que ella estaba pálida y con los ojos rojos, y supo con absoluta certeza que alguien la había lastimado y que su principal sospechoso era su padre. 2 semanas después, Mateo estaba mucho mejor, más alegre y sin pesadillas. Pero Héctor, al no estar satisfecho, decidió tomar acción. Héctor llamó a Ofelia, una de las chismosas principales del residencial, y le insinuó que Jimena se estaba aprovechando de la gratitud de su hijo para infiltrarse en su familia. Como resultado, Jimena notó que la gente la trataba de manera diferente y escuchó comentarios sobre la empleada de limpieza que se le anda acercando al viudo del 1502. Sebastián, al verla preocupada, le preguntó qué le pasaba, y ella le respondió que algunas personas estaban hablando sobre sus visitas a su casa, y que tal vez era mejor que disminuyera las visitas para evitar darle motivos a la gente para hablar. Al día siguiente, Mateo le preguntó a Sebastián si Jimena había hecho algo malo, ya que la señora Elena había dicho que Jimena estaba tratando de volverse parte de la familia, lo que confirmó las sospechas de Sebastián. Sebastián, furioso, fue a confrontar a su padre en la mansión familiar. Héctor, actuando como si no supiera nada, le dijo que era natural que la gente comentara cuando una mujer empezaba a aparecer tanto en la vida de un hombre rico y viudo como él. Héctor, además de negarse a admitir lo que había hecho, le sugirió a su hijo que fueran más discretos, lo que enojó aún más a Sebastián. Después de que Sebastián se fue, Héctor llamó a un viejo contacto que tenía un blog sobre la sociedad y le dio la idea de un artículo sobre personas que se aprovechan de tragedias familiares para infiltrarse en familias ricas. 3 días después, un artículo sobre el nuevo fraude de la élite fue publicado en el blog, lo que afectó a Jimena directamente, ya que era obvio que se trataba de ella. Jimena se dio cuenta de que la gente la miraba de manera diferente y su supervisor la confrontó sobre el reportaje, pidiéndole que mantuviera más distancia con los residentes. Esa misma noche, Jimena recibió llamadas anónimas de gente que la insultaba y le decía que desapareciera de la vida de la familia. Sin embargo, Jimena decidió no rendirse y buscó a Sebastián al día siguiente, dispuesta a confrontar la situación. Jimena le dijo a Sebastián que no creía en el artículo, pero que estaba preocupada por la situación y las llamadas anónimas que había recibido, ya que temía que eso lo perjudicara a él y a su familia. Sebastián, al ver la preocupación genuina de Jimena, le dijo que quería conocer a su familia y su vida, ya que eso era importante para él. Una semana después, Jimena llevó a Sebastián a su casa, donde él conoció a su mamá, Lourdes Morales, y a su sobrino, Javier. Sebastián se conmovió por el amor y los valores que vio en la casa humilde, y se dio cuenta de que lo que sentía por Jimena iba más allá de la gratitud. Al salir de la casa, Sebastián le dijo a Jimena que iba a averiguar quién la estaba difamando y que lo detendría. Jimena le respondió que quizás era mejor dejarlo así para no complicar las cosas, pero él le insistió en que lo resolvería. Antes de que ella se subiera al camión, Sebastián le tomó la mano y le dijo que siempre podría contar con él. Al ver la escena, Sebastián se dio cuenta de que se estaba enamorando de Jimena. Desde una ventana del residencial, Alicia Mendoza, una empleada de limpieza con problemas económicos, observó la escena. Al ver la difícil situación de Alicia, Héctor decidió usarla para ejecutar su plan final, ya que los chismes y el artículo no habían sido suficientes para alejar a Jimena de Sebastián. Él le insinuó que tal vez él podría ayudarla de alguna manera en el futuro. El lunes por la mañana, Héctor convocó a una reunión con los principales propietarios del residencial para discutir un asunto delicado.
él se presentó con una carpeta de documentos y un aire muy serio. Sin embargo, justo en ese momento, el audio de la transcripción se corta y vuelve a repetirse desde el inicio, quedando la historia sin un final claro. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.